Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Parte 1. Al despertar en la Villa Malibú, Emily Harper sintió los primeros rayos de sol rozar sus párpados, una cálida sensación que se filtraba por su piel, sacándola de la bruma de su profundo sueño. Oyó el sonido de las olas rompiendo en algún lugar, constante y distante, como un susurro del océano. El aroma a sal marina se filtraba, mezclándose con algo más, una fragancia cálida e íntima que le hizo latir el corazón con fuerza antes de que pudiera siquiera registrar dónde estaba. Abrió los ojos lentamente, como si temiera que la luz destrozara el sueño que acababa de dejar atrás. Pero esto no era un sueño. Ante ella se extendía una enorme habitación, bañada por el sol californiano. Los paneles de cristal, que iban del suelo al techo, revelaban una vista resplandeciente del océano Pacífico, de un azul profundo e infinito. Una suave brisa se filtraba por una ventana entreabierta, trayendo el aliento del océano, y algo más, una calidez íntima, rozó su mejilla, provocando un hormigueo en la piel como si le ardiera. Temblaba, no de frío, sino porque la sensación era demasiado real, demasiado vívida. Giró la cabeza lentamente y entonces lo vio, Ryan Carter. Estaba allí, a solo unos pasos de distancia, con sus profundos ojos marrones mirándola sin pestañear. Su camisa blanca estaba desabrochada por arriba, dejando al descubierto su piel bronceada, y su cabello oscuro estaba ligeramente alborotado por la brisa marina. Él se quedó quieto, pero su respiración, suave y firme, pareció acortar la distancia entre ellos, tocándola, haciéndola sentir como si estuviera ardiendo. Ryan, susurró, con la voz ronca por la sorpresa. El corazón le latía con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho. Esto no podía ser real. No podía ser él, no después de 5 largos años intentando borrarlo de su mente. Pero su mirada, la mirada que una vez fue su mundo entero, seguía allí, inalterada, solo que ahora más afilada, como una cuchilla invisible que atravesaba el caparazón que había construido para protegerse. Intentó incorporarse, pero sentía el cuerpo pesado, como si el sueño se negara a soltarla. La cabeza le palpitaba y un ligero mareo la invadió. Se llevó una mano a la frente, intentando recordar lo sucedido. La playa. La noche oscura. Los bocetos en sus manos, arrastrados por el viento. Había estado trabajando demasiado, apretando los plazos para el nuevo proyecto turístico en Malibú. Recordó haberse desplomado en la arena, con las piernas demasiado cansadas para dar un paso más. Y entonces, la oscuridad. ¿Estás bien? Su voz resonó, baja y suave, pero con una intensidad que la sobresaltó. Se acercó y su aliento la rozó de nuevo, esta vez más nítido, más intenso. Levantó la vista y se encontró con su mirada, una mezcla de preocupación y algo más profundo, más intenso, que no se atrevía a nombrar. ¿Yo? Hizo una pausa, sin saber qué decir. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba tumbada en un sofá de cuero gris en la lujosa villa. Una fina manta la cubría, seguramente colocada allí por él. En la mesa junto a ella había un vaso de agua, con unas gotitas adheridas al borde, como si acabaran de llevárselo. Miró el vaso, luego a él, buscando una explicación racional para su presencia allí, en su vida, después de todo. «Te encontré en la playa», dijo Ryan, como si le leyera el pensamiento. Se sentó en la silla frente a ella, manteniendo la distancia, como si temiera que acercarse pudiera romper algo frágil entre ellos. «¿Te desmayaste?» «No podía dejarte ahí». Frunció el ceño, intentando recomponer sus recuerdos dispersos. «¿Tú? ¿Qué hacías en Malibú?» Su voz temblaba, sin saber si quería oír la respuesta. Malibú era el lugar que había elegido para escapar, para empezar de nuevo. Este no era el lugar donde debía estar. Ryan no respondió de inmediato. Ladeó la cabeza, mirándola, con la mirada penetrante, como si buscara algo que había mantenido oculto durante años. «Trabajo», dijo finalmente, con voz suave pero firme. Estaba buscando locaciones para un nuevo proyecto, pero quizá el destino tenía otros planes. Destino, la palabra resonó en su mente, pesada y agobiante. Quería discutir, decir que era solo una coincidencia, que él no debería estar allí, que no lo quería allí.
Pero la palabra se le atascó en la garganta, bloqueada por los recuerdos que la inundaban como un maremoto. Recordó la última vez que se vieron, una noche lluviosa en Nueva York, hacía 5 años. Su pequeño apartamento en Brooklyn estaba inundado por la tenue luz de las luces doradas. Discutieron, no por nada importante, sino por las presiones invisibles que los agobiaban. Sin embargo, entre las palabras ásperas, él la abrazó y la besó, un beso profundo y desesperado, como si supiera que era el fin. Y así fue. Se fue enseguida, sin mirar atrás, dejándolo con un dolor que no podía afrontar. No necesito tu ayuda, dijo, con la voz más dura de lo que pretendía. Apartó la manta con la intención de levantarse, pero le temblaban las piernas y se negaban a cooperar. Se recostó en el sofá, respirando agitadamente. Ryan se levantó rápidamente, intentando sujetarla, pero ella levantó una mano para detenerlo. No. Se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. Sigues tan terca como siempre, dijo, con una leve sonrisa que se dibujó en sus labios antes de desvanecerse rápidamente. Se giró, cogió el vaso de agua de la mesa y se lo entregó. Bebe esto. ¿Lo necesitas? Miró el vaso y luego a él. Había algo en su gesto, la familiar dulzura, el cariño tácito, que le impedía negarse. Tomó la copa, sus dedos temblaron ligeramente al rozar los de él. Una pequeña sacudida la recorrió, sutil, pero suficiente para sobresaltarla. Tomó un sorbo, el agua fría deslizándose por su garganta, pero no pudo calmar el ardor que sentía. Dejó el vaso, intentando recuperar la compostura. Gracias, dijo, en voz más baja de lo que pretendía, pero tengo que irme. Tengo trabajo. No irás a ningún lado en estas condiciones, interrumpió Ryan con voz firme pero no áspera. Volvió a sentarse, más cerca esta vez, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. Solo un ratito, Descansa. Quería discutir, levantarse y salir de la villa, lejos de su presencia, pero su mirada la retuvo allí, una mirada a la vez dolorida y tierna, como una súplica no formulada. Conocía esa mirada. La había visto cientos de veces durante los días que estuvieron juntos, cuando él la observaba como si fuera lo más preciado del mundo. Ella apartó la vista y contempló el mar a través del cristal. Las olas golpeaban silenciosamente la orilla, la luz del sol brillaba en el agua como miles de diamantes. Intentó concentrarse en la escena, olvidar su aliento, su calor, su cercanía, pero fue inútil. Él estaba allí, realmente allí, y ella no sabía qué hacer con las emociones que la embargaban. No deberías estar aquí, dijo finalmente con voz temblorosa. Se acabó, Ryan. No respondió de inmediato. Lo oyó exhalar lentamente, como si se contuviera. Listo, repitió, en voz tan baja que era casi un susurro. ¿De verdad crees eso? Se giró para mirarlo, y lo que vio en sus ojos le encogió el corazón, no era ira ni culpa, sino dolor. El dolor que le había dejado 5 años atrás, un dolor que creía que el tiempo borraría, pero seguía ahí, claro y vivo, como una cicatriz que nunca había sanado. No tienes derecho a preguntarme eso, dijo, pero su voz carecía de convicción. Se puso de pie de nuevo, con las piernas más firmes esta vez. Ella se dirigió a la puerta, pero él se levantó rápidamente, bloqueándole el paso. Emily, llamó con voz suave pero firme. Un momento, escúchame. Se detuvo, no porque quisiera, sino porque su cuerpo la traicionó de nuevo. Se quedó allí, a un paso de él, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en su cabello, caliente e íntimo. Tembló, incapaz de ocultar la sensación. No estoy aquí solo por trabajo, dijo, bajando la voz, como una confesión. No del todo. Vine a Malibú porque sabía que estabas aquí. Te he estado buscando, durante 5 años. Sus palabras la golpearon como una cuchilla, destrozando las defensas que había construido. Lo miró fijamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Me buscabas, repitió con voz ronca. ¿Por qué? Ryan se acercó, solo un paso pequeño, pero suficiente para que su calor la envolviera. No la tocó, pero su mirada, intensa y sincera, la abrazó como un abrazo invisible. Porque no podía parar, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Porque no podía vivir sin saber dónde estabas,
como estabas. Porque no podía dejar de amarte, Emily. Se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Quiso decir algo, apartarlo, huir de esas palabras, de las emociones que la embargaban, pero no pudo. Se quedó allí, mirándolo, y en ese instante, todos los años que la separaban parecieron desvanecerse. Ryan, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué estás aquí? Él sonrió con tristeza pero dulzura, sin apartar la mirada de ella. Porque no podía dejar de buscarte, respondió en voz baja, como si fuera lo más obvio del mundo. No dijo nada más. Simplemente se quedó allí, en medio de la villa de Malibú junto al mar, con la luz del sol, la brisa y su aliento, el aliento que una vez fue su hogar y que ahora, después de todo, todavía la hacía temblar. Segunda parte, el pasado, un amor profundo en Nueva York. Emily Harper nunca imaginó que el amor de su vida comenzaría con un momento tan ingenuo que quiso cavar un hoyo y desaparecer en él. Era una apacible tarde de abril, hace 5 años, en una exposición de diseño de interiores en Manhattan. El lujoso espacio de la galería estaba bañado por una cálida luz dorada, con bocetos y maquetas delicadamente expuestos en pulidas bases de madera. Emily, entonces una joven diseñadora llena de pasión, se encontraba entre la multitud, sosteniendo una copa de vino tinto, intentando impresionar a algunos clientes potenciales con sus audaces ideas sobre espacios minimalistas. Describía con pasión cómo la luz natural podía transformar una habitación cuando su pie enganchó accidentalmente el cable de una lámpara de pie expuesta. En un instante, perdió el equilibrio. La copa de vino se volcó y el líquido carmesí salpicó la inmaculada camisa blanca de un hombre que estaba a pocos pasos de distancia. El sonido del cristal al romperse resonó por la silenciosa habitación, y pareció como si todo el espacio contuviera la respiración. Emily levantó la vista presa del pánico, con la intención de disculparse, pero la palabra se le atascó en la garganta al encontrarse con los cálidos y profundos ojos marrones de él, Ryan Carter. Bueno, no sabía que esta exposición incluía un baño de vino, dijo, con su voz baja y llena de humor, y una leve sonrisa pícara iluminando su rostro anguloso. La multitud a su alrededor estalló en carcajadas, algunos incluso aplaudieron como si se tratara de una actuación inesperada. Emily se sonrojó hasta la punta de las orejas, sintiendo como si el suelo fuera a resquebrajarse y tragársela entera. Dios mío, lo siento mucho, balbuceó, buscando pañuelos en el bolso para limpiarle el vino de la camisa. Pero cuanto más limpiaba, más se extendía la mancha, y solo lo mojaba más. No fue mi intención, te lo juro, te pagaré la camisa. Ryan ladeó la cabeza, mirándola con una mezcla de curiosidad y diversión, como si fuera algo que valiera la pena explorar. Está bien, dijo con dulzura, tomándole la mano para que dejara de limpiarse en vano. Su tacto era cálido y firme, y ella sintió una pequeña sacudida que la recorrió. Pero si me vas a convertir en una pintura abstracta, al menos dime tu nombre primero. Levantó la vista, encontrando su mirada, y su mirada no solo era cálida, sino que brillaba de sinceridad, como si a él no le importara la camisa y solo quisiera saber quién era. En ese instante, toda su vergüenza se desvaneció, reemplazada por una extraña sensación, como si acabara de encontrar algo vital que no sabía que necesitaba. Emily, respondió ella, con voz tranquila pero firme, Emily Harper. Ryan Carter, respondió él, sujetándole la mano un poco más de lo necesario, rozando ligeramente su muñeca con los dedos antes de soltarla. Y creo que acabo de encontrar una razón para quedarme en esta exposición más tiempo del que planeaba. La multitud se dispersó gradualmente, las risas y las charlas se reanudaron, pero Emily y Ryan parecieron sumergirse en un mundo propio. Salieron juntos de la exposición, no para limpiar el vino, la camisa de él aún lucía un cómico mosaico de manchas, sino para tomar un café en una pequeña cafetería cercana. Bajo las tenues y difusas luces del café, se sentaron uno frente al otro, charlando hasta bien entrada la noche, desde los bocetos de ella hasta los sueños de él, desde las historias infantiles más divertidas hasta las cosas que querían lograr en la vida. Cuando el reloj dio las 2 de la mañana, Ryan le tomó la mano por encima de la mesa, sonriendo. Nunca pensé que una copa de vino derramada sería el mejor comienzo de mi vida. Así fue como se conocieron, un comienzo torpe, gracioso y a la vez fatídico. Emily se sintió atraída por la calidez de Ryan, por cómo convertía su momento incómodo en una historia entrañable, por cómo la miraba como si fuera lo único que importaba en aquella habitación abarrotada.
y Ryan quedó cautivado por la brillantez de sus ojos, el talento que se reflejaba en cada palabra que pronunciaba, en cada boceto que le mostraba después, y por la sinceridad en sus más pequeños gestos. Su amor floreció a partir de ahí, lenta pero intensamente, como una llama encendida de una pequeña chispa, ardiendo con fuerza y calidez en el frío corazón de Nueva York. En los días siguientes, su amor floreció en momentos sencillos pero de una belleza sobrecogedora. Los paseos nocturnos por el río Hudson se convirtieron en su rutina favorita. Se tomaban de la mano, la fresca brisa del río soplaba entre ellos, las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas fugaces. Ryan le contó su sueño de construir un imperio inmobiliario. Su voz, llena de pasión, se suavizaba al mirarla. Emily compartió sus bocetos, los espacios que quería crear para alegrar a los demás, y él la escuchó, con los ojos iluminados como si ella pintara su mundo entero. Una vez, se detuvieron junto a la orilla del río, bajo un pequeño puente, y las farolas iluminaron su rostro, resaltando sus rasgos definidos. La atrajo hacia sí y le susurró, «Sabes, cuando estoy contigo, siento que puedo con todo». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, y permanecieron allí en silencio, dejando que el sonido del agua fluyendo y sus latidos contaran historias sin palabras. Las largas noches en el pequeño apartamento de Emily en Brooklyn eran sus recuerdos más dulces. Bajo las tenues luces doradas de la ciudad, dibujaba sentada en la mesa de la cocina. Su cabello castaño, recogido con suavidad, dejaba al descubierto la pálida curva de su cuello. Ryan preparaba café, observándola a veces en silencio desde atrás, con una mirada tierna, como si pudiera quedarse allí para siempre. Una vez se acercó, colocó una taza humeante a su lado y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Eres más hermosa cuando trabajas», susurró, su aliento rozándole el cuello, provocándole un escalofrío por el calor. «No me distraigas», bromeó ella, fingiendo quejarse, pero incapaz de ocultar la sonrisa en sus labios. Él la besó suavemente en el cabello, susurrando, «No prometo nada». ¿Cómo podía apartar la vista de ti? Se rieron, y esos momentos, pequeños e íntimos, se convirtieron en joyas preciosas en sus corazones. Soñaban con un futuro juntos, una casa junto al mar con grandes ventanales con vistas al océano, donde Emily pudiera dibujar a la luz de la mañana y Ryan pudiera sentarse a su lado, leyendo o contándole sus proyectos. Soñaban con una familia pequeña, niños corriendo con risas sonoras, y una vida donde pudieran ser ellos mismos juntos. «Quiero que envejezcamos juntos», dijo Ryan una vez, apretándole la mano con fuerza en una noche fría en Central Park, mientras sus alientos se convertían en niebla blanca en el aire. «Quiero verte todos los días hasta que mi cabello se vuelva gris». Ella rió, con lágrimas brillando en sus ojos, y respondió, «Entonces será mejor que cumplas tu palabra». Su amor no eran solo palabras dulces ni gestos románticos. Era una conexión profunda, la forma en que se apoyaban mutuamente en los días difíciles. Cuando Emily se preocupaba por un proyecto importante, Ryan se quedaba despierto toda la noche con ella, preparándole té caliente y sentado a su lado, aunque no sabía nada de diseño. Cuando Ryan estaba estresado por un negocio inmobiliario, Emily lo apartó de su escritorio y lo hizo caminar bajo la luz de la luna para que olvidara sus presiones. Eran la fuerza del otro, una luz en tiempos oscuros, y con cada día que pasaban juntos, su amor se hacía más profundo. Su felicidad alcanzó su punto máximo en una gélida noche de invierno en el puente de Brooklyn. El viento soplaba con fuerza, atravesando el grueso abrigo de Emily, pero ella no sentía frío. Acababan de ver un espectáculo de luces en Manhattan, y Ryan sugirió cruzar el puente para ver la ciudad desde lejos. Bajo las tenues luces de la calle, se detuvo en medio del puente, apretándole la mano con fuerza. «¿Tienes frío?», preguntó con voz preocupada. «No. No estando aquí», respondió ella sonriendo. La miró, con los ojos brillantes como estrellas en el cielo de Nueva York, y luego se arrodilló, con manos temblorosas, mientras sacaba una cajita del bolsillo de su abrigo. El viento soplaba con fuerza, alborotándole el pelo, pero a ella no le importó. Abrió la caja y reveló un sencillo pero elegante anillo de plata, hermoso como su amor. «Emily Harper», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Eres mi para siempre. Eres quien me hace reír, quien me hace soñar, quien me hace querer ser mejor hombre cada día. ¿Te casarías conmigo?». Se quedó quieta, su aliento convirtiéndose en niebla blanca en el aire frío.
Su corazón latía con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas, no por el frío, sino por la inmensa alegría. Sí, susurró con la voz entrecortada. Sí, Ryan, me casaré contigo. Él sonrió radiante como la luz del sol en invierno y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si estuviera hecho para ella. Se levantó, la abrazó y la estrechó con fuerza, y se besaron en medio del viento invernal, sus cálidos labios sobre los de ella como si el mundo los contuviera solo a ellos dos. Se quedaron allí abrazados, dejando que el viento se llevara todo sonido, dejando solo el ritmo de sus corazones latiendo. Te prometo que te daré el mundo, susurró él, acariciando suavemente su cabello. Ella se apretó contra su pecho, susurrando, ya eres mi mundo entero. Fue el momento más hermoso de sus vidas, una promesa, un amor y un futuro brillante por delante. Pero esa felicidad no duró para siempre. Una tarde, unas semanas después, todo cambió. Emily estaba en el apartamento organizando sus bocetos cuando se abrió la puerta y entró el padre de Ryan, James Carter. Era un hombre alto y severo, con una mirada fría y penetrante que nunca había visto en Ryan. No la saludó, no se anduvo con rodeos, sino que fue directo al grano. No eres digno de mi hijo. Se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que estaba pasando. James continuó, con voz fría pero firme. Ryan rechazó una gran oportunidad en Londres por ti, un puesto que podría llevarlo a nuevas alturas, pero decidió quedarse aquí por ti. Lo estás frenando, Emily. Si de verdad lo amas, entenderías que se merece algo mejor, un futuro más grande, que estar atado a una diseñadora común y corriente como tú. Sus palabras la apuñalaron como un cuchillo en el corazón. Quería discutir, gritar que no era una carga, que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Pero en el fondo, la duda se apoderó de ella. Ryan nunca le había hablado de la oportunidad de Londres, pero ella lo conocía, sabía que lo sacrificaría todo por ella sin dudarlo, y eso la aterrorizaba. Temía que su amor, por hermoso que fuera la cadena que lo frenara, impidiéndole alcanzar el éxito que merecía. Esa noche, se sentó sola en el apartamento, con la tenue luz dorada iluminando el anillo que llevaba en el dedo. Se imaginó a Ryan en una lujosa oficina de Londres, triunfando, con su sonrisa iluminando titulares internacionales, pero sin ella a su lado. Se preguntó si ella era realmente lo mejor para él o solo un hermoso sueño al que se aferraría. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se las secó. Había tomado una decisión. Escribió una breve nota, con la mano temblorosa al ponerla sobre el papel. Encuentra tu futuro sin mí. Se quitó el anillo y lo colocó junto a la nota, cada movimiento le destrozaba el corazón. Empacó lo esencial, una maleta pequeña, algo de ropa y un último boceto que le había hecho, y salió del apartamento antes de que Ryan regresara. No podía mirarlo a los ojos y despedirse. Ella decidió huir, creyendo que era lo mejor para él, aunque eso le destrozara el alma. Ryan llegó a casa esa noche con un ramo de rosas blancas, su flor favorita, para disculparse por una pequeña discusión anterior sobre su exceso de trabajo. Pero el apartamento estaba vacío, frío, como si le hubieran robado todo el calor. Vio la nota sobre la mesa, leyéndola una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. El anillo permanecía allí, frío y silencioso, como un veredicto final. Se quedó atónito, con las manos temblorosas mientras aferraba la nota, con el corazón hecho pedazos. Emily, gritó, con la voz quebrada en el silencioso apartamento. Salió corriendo hacia la estación de tren más cercana, con la esperanza de alcanzarla. Empezó a llover, gotas heladas empapando su ropa, pero no le importó. Llegó a la estación, mirando a su alrededor con desesperación, pero solo vio su figura desapareciendo tras las puertas del tren que se cerraban. Se quedó allí, inmóvil, con la lluvia mezclándose con las lágrimas en el rostro, con el corazón roto. Apretó el ramo con fuerza, los pétalos blancos cayeron, esparcidos por el suelo húmedo, como fragmentos del amor que una vez tuvieron. Mientras tanto, Emily estaba sentada en el tren, mirando por la ventana empañada. Las luces de Nueva York se perdían en la distancia, como fragmentos de la vida que una vez tuvo. Una vida llena de Ryan, de amor y esperanza. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas, pero no se las secaba. Se decía a sí misma, esto es por él, intentando creer que había hecho lo correcto, que lo había liberado para un futuro mejor.
Pero en el fondo, se sentía vacía, como si hubiera dejado toda su alma en Nueva York, junto a Ryan, el hombre que amaba más que a nada en el mundo. Ella no lo sabía. En ese momento, Ryan seguía de pie bajo la lluvia, viendo desaparecer el tren, mientras las rosas blancas se deshacían en sus manos. Susurró en la noche, con la voz ronca de dolor. Te encontraré, no importa cuánto tiempo lleve. No fue solo una promesa para ella, sino una promesa a su propio corazón, un corazón que no podía vivir sin ella. Tercera parte, 5 años separados, anhelo y persistencia. Emily Harper salió de Nueva York una noche fría y lluviosa, con una pequeña maleta y el corazón roto. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba irse, lejos de Ryan, de los dulces y dolorosos recuerdos que él le había dejado. Su primera parada fue Boston, una ciudad fría y desconocida donde esperaba enterrar su anhelo bajo interminables horas de trabajo. En Boston, alquiló un pequeño apartamento cerca del centro, donde el sonido de las bocinas y el ritmo de vida ajetreado podrían ahogar los pensamientos sobre Ryan. Se entregó por completo al trabajo, aceptando todos los proyectos de diseño de interiores que pudo, desde apartamentos modestos hasta oficinas de lujo. Sus bocetos poseían una belleza melancólica, como si cada línea estuviera impregnada de la tristeza que nunca expresó en voz alta. Pero al caer la noche, sentada sola en su silenciosa habitación, la imagen de Ryan resurgió. Su cálida sonrisa, la dulzura en sus ojos al mirarla, y ese último beso desesperado bajo las luces de Nueva York. Sabía que no podía quedarse en Boston para siempre. Su añoranza por Ryan no se desvaneció como esperaba. Solo creció silenciosamente, como una sombra que se alarga con el tiempo. Después de 2 años, se mudó a Seattle, donde la lluvia incesante y un cielo gris parecían reflejar su estado de ánimo. Allí siguió trabajando, pero también empezó a buscar otras maneras de llenar ese vacío. Se hizo voluntaria en un orfanato local, pasando los fines de semana jugando con los niños, leyéndoles cuentos y ayudándolos a decorar sus diminutas habitaciones. Los niños le traían. Pero también la hacían extrañar aún más a Ryan. Una vez soñó con una familia con él, con sus hijos correteando por una casa junto al mar. Cada vez que pensaba en ello, se decía, no tengo derecho a extrañarlo. Intentó llenar su tiempo, sin dejar ningún instante libre, pero el anhelo seguía colándose por cada grieta, como el agua que se filtra por las fisuras. Finalmente, tras 3 años de vagabundeo, Emily se instaló en Malibú, California. Llegó para un proyecto importante, diseñar los interiores de un lujoso resort costero. Malibú fue un cambio radical, un sol radiante, olas constantes y el aire salado del mar. Pensó que este lugar podría ayudarla a olvidar, que su luz y vitalidad borrarían la oscuridad de su corazón. Pero se equivocaba. El mar le recordaba sus paseos nocturnos junto al río Hudson, y la luz del sol le recordaba la forma en que Ryan solía tomarle la mano bajo las luces de la ciudad. En Malibú, vivió una vida solitaria. Alquiló un pequeño apartamento cerca de la playa, pasando los días dibujando y las tardes en un orfanato cercano, enseñando a los niños a dibujar y contándoles cuentos. Rechazaba todas las invitaciones, tanto de colegas como de hombres que la veían en cafés o en la playa. No tengo tiempo, decía siempre. Pero la verdad era que no quería abrir su corazón. Ryan seguía ahí, en cada rincón de su alma, un recuerdo que no podía borrar. Mientras tanto, en California, Ryan Carter se labró una vida envidiable. Tras la marcha de Emily, se mudó de Nueva York a Los Ángeles, donde llegó a ser director ejecutivo de una importante inmobiliaria. Era exitoso, rico y respetado. Pero se sentía solo. Las cenas lujosas, los apretones de manos con sus parejas y los acuerdos millonarios no podían llenar el vacío que Emily había dejado. Guardaba el anillo de compromiso en el bolsillo de su traje, un recordatorio de la promesa que una vez le hizo. Todos los días lo sacaba, haciéndolo girar entre sus dedos, preguntándose dónde estaría, qué estaría haciendo. No pasaba un día sin que pensara en ella, en su sonrisa cuando se derramó vino en la camisa, en sus ojos cuando soñaban con un futuro juntos y en el dolor de su corazón cuando desapareció. Ryan se negaba a aceptar su pérdida. Contrató a investigadores privados para que la rastrearan a través de los proyectos de diseño que dejó atrás. Conocía su estilo, sus líneas elegantes, la refinada combinación de modernidad y calidez, tan bien como conocía su propio corazón. Encontró rastros de ella en Boston, pero para cuando llegó, ya no estaba.
La siguió a Seattle, solo para enterarse de que se había ido apenas unas semanas antes. Cada vez, iba un paso por detrás, y cada vez eso reforzaba aún más su determinación. No le abrió su corazón a nadie más. Sus amigos y familiares lo instaron a olvidar a Emily y a buscar a alguien nuevo, pero él solo esbozó una leve sonrisa. Es la única, dijo, y no lo entendieron. No quería a nadie más. Quería a Emily, la que lo hacía reír en sus momentos más tontos, la que le aceleraba el corazón con solo una mirada. Hubo momentos en que casi se cruzaron, pero nunca se dieron cuenta. Una vez, en Seattle, Emily se topó con un artículo en Architectural Digest sobre un gran proyecto inmobiliario en California. Vio el nombre de Ryan Carter en la pieza, acompañado de una foto suya frente a un edificio moderno. Su sonrisa familiar se tiñó de una tristeza silenciosa en sus ojos. Le dolió el corazón, como si lo apretara una mano invisible. Se quedó mirando la foto un buen rato, recorriendo con los dedos su rostro en la página, pero luego cerró la revista, diciéndose, está mejor sin mí. No lo sabía. En ese preciso instante, Ryan estaba a pocos kilómetros de distancia, revisando un sitio que ella había abandonado hacía poco. Estas intersecciones invisibles ocurrieron muchas veces a lo largo de 5 años, como un hilo del destino que los acercaba, pero nunca lo suficiente como para unirlos, hasta Malibú. Todo cambió una mañana de verano en California. Ryan recibió una invitación a Malibú para inspeccionar un terreno costero para un nuevo proyecto turístico. No estaba especialmente entusiasmado, esos viajes de negocios se habían vuelto rutinarios, pero al revisar los bocetos de diseño de interiores del proyecto, se le encogió el corazón. Las líneas, la elección de colores, la sutil elegancia en cada detalle. Era el estilo de Emily. Lo supo al instante, un instinto inconfundible. Tengo que ir allí, le dijo a su asistente con voz firme. Ahora mismo. Condujo de Los Ángeles a Malibú, con el corazón latiendo más rápido a cada kilómetro. Al llegar, el brillante sol californiano se extendía por la playa, con las olas rompiendo constantemente contra la arena dorada. Bajó del coche, respirando el aire salado del mar, sintiendo que ella estaba cerca, más cerca que en 5 años. Ryan caminaba por la playa, escudriñando a cada persona, cada rincón, como un cazador en busca del tesoro más preciado de su vida. Y entonces la vio, Emily, de pie en silencio a la orilla, con su cabello castaño ondeando suavemente con la brisa marina. Llevaba una camisa blanca holgada, remangada, y sus pies descalzos rozaban las olas. Ella miraba el océano con la mirada perdida, sin percatarse de que él se acercaba. Él se detuvo a unas decenas de metros, con la respiración acelerada. 5 años de espera, 5 años de búsqueda, todo lo condujo a este momento. Era tan hermosa como el día que la conoció. No, más aún, con una gracia melancólica que nunca antes había visto. Quiso correr hacia ella, llamarla por su nombre, pero sus pies se sentían clavados en la arena. Él simplemente se quedó allí observándola, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que ella lo oyera. Emily no sabía que él estaba allí. Se quedó quieta, dejando que las olas le acariciaran los pies, intentando encontrar algo de paz en el sonido del mar. Pero en el fondo sentía algo, una sensación extraña, como si alguien la observara, como si una parte de ella la llamara a darse la vuelta. No se giró, no miró atrás, pero su corazón empezó a latir más rápido, como si supiera algo que aún no se había atrevido a reconocer. Ryan aferraba el anillo en su bolsillo, con los dedos apretándolo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Emily, susurró al viento, con una voz tan suave que solo él podía oírla. Avanzó lentamente, paso a paso, sin apartar la vista de ella. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, y estaba listo. Cuarta parte. Reunión. Emociones desbordantes. Emily despertó por segunda vez en la villa costera de Ryan en Malibú, con el cuerpo aún pesado por el cansancio de la noche anterior. La primera vez que abrió los ojos, la brillante luz del sol se filtraba a través del cristal, y Ryan estaba allí, tan cerca que su aliento le rozaba la piel. Había intentado irse, sus piernas temblorosas la llevaron hacia la puerta, pero su cuerpo la traicionó, su mente le daba vueltas, sus extremidades demasiado débiles para sostenerla. Ryan la había sujetado mientras caía, con voz baja pero firme. No irás a ninguna parte. Quiso resistirse,
pero sus párpados se volvieron pesados y la oscuridad la arrastró de nuevo a un sueño profundo, reteniéndola en la villa. Ahora, al despertar, la tenue luz del atardecer se filtraba a través del cristal, iluminando el suelo de madera pulida. Yacía en una cama grande, con una fina manta encima, y el sonido constante de las olas del mar resonaba a lo lejos, recordándole que seguía allí, cerca de él. Aún le dolía la cabeza, aunque no tan intensamente como antes. Se incorporó lentamente, sintiendo que su cuerpo había mejorado, aunque seguía débil. Recordó el momento antes de desmayarse de nuevo, la mirada de Ryan, su respiración y cómo la abrazaba, como si no pudiera soportar perderla otra vez. Giró la cabeza y se le encogió el corazón al verlo, Ryan Carter, apoyado en el marco de la puerta que daba al balcón, con sus profundos ojos castaños fijos en ella sin pestañear. Llevaba una camisa gris, remangada, y su alta figura irradiaba un cansancio que ella nunca antes había visto. Se miraron en silencio, el espacio entre ellos parecía contener los 5 años de separación, anhelo, dolor y palabras no dichas. Finalmente, entró en la habitación, rompiendo el silencio con una voz grave y grave. ¿Por qué te fuiste?, preguntó, su mirada fija en la de ella, sin dejarle escapatoria. Emily bajó la cabeza, agarrando con fuerza el borde de la manta. Sabía que esta pregunta iba a venir, pero aún así la hizo temblar. Porque pensé que te estaba frenando, respondió en voz baja, con la voz quebrada, como una confesión que había ocultado durante demasiado tiempo. Ryan no respondió de inmediato. Lo oyó respirar hondo, como si reprimiera algo. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos, doloridos, intensos, pero no acusadores. Él se acercó, solo un paso, pero suficiente para que sintiera su calor, su aliento rozando ligeramente su mejilla, caliente e íntimo. Tembló, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera detenerlo. ¿De verdad crees eso?, preguntó, bajando la voz hasta casi un susurro. Estaba allí, tan cerca que ella podía percibir su familiar aroma, un toque de madera y mar, un aroma que una vez lo había significado todo para ella. Se levantó bruscamente, con las piernas más firmes esta vez, con la intención de dirigirse a la puerta. Tengo que irme, dijo con voz temblorosa, como si irse fuera la única forma de protegerse de lo que estaba a punto de suceder. No quería enfrentarlo, no quería que su corazón se le volviera a debilitar, pero Ryan fue más rápido. Avanzó, bloqueándole el paso, sujetándole la muñeca con suavidad pero firmeza. No te irás a ninguna parte, dijo él, con la mirada fija, sin abandonarla jamás, no hasta que me escuches. Ryan, susurró ella, intentando liberar su mano, pero su tacto, suave y cálido, la dejó inmóvil. Su aliento se acercó, rozando su mejilla, haciéndole arder la piel. Ella retrocedió, golpeando la pared con la espalda, pero él no la soltó. Se acercó más, tanto que sintió el calor de su pecho abrasándola a través de su fina camisa. No puedo, dijo con la voz entrecortada. No puedo volver a hacer esto. Nunca me preguntaste qué quería, dijo, bajando la voz, lleno de emoción. Decidiste por mí y te fuiste sin darme la oportunidad de decir que no necesitaba nada más que a ti. Sus palabras la atravesaron como un cuchillo, destrozando las razones que una vez usó para justificar su decisión. Abrió la boca para discutir, pero las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Tu padre, sollozó con la voz entrecortada. Dijo que no era digno de ti. Dijo que rechazaste Londres por mi culpa, que yo te estaba frenando. Nunca me lo dijiste, Ryan. Pensé que tenía que irme para darte un futuro mejor. Ryan se quedó paralizado, apretando ligeramente su muñeca. Mi padre, repitió, con la voz temblorosa de ira y dolor. Te lo dijo. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vino a verme antes de que me fuera de Nueva York. Dijo que te arrepentirías de quedarte por mí. No quería que lo perdieras todo, Ryan. No quería ser una carga. Ryan le soltó la mano, pero no para apartarla. La levantó, tocándole suavemente la mejilla y secándole las lágrimas con el pulgar. Le temblaban las manos como si intentara contener una oleada. Emily, dijo con la voz quebrada. Eres mi sueño, no un trabajo en Londres. No necesitaba Londres, no necesitaba nada si no te tenía a ti. Ella lo miró con los ojos nublados por las lágrimas.
Sus palabras la calaron hondo, derritiendo el hielo que había construido alrededor de su corazón. Quería creerle, dejarse llevar de nuevo por él. Pero el miedo a que el pasado se repitiera, la detuvo. «Pero si me quedo», susurró, «¿y si te hago perderlo todo?». Ryan no respondió con palabras. La abrazó con fuerza, su calor la envolvió como una promesa. Apoyó la cabeza en su pecho, oyendo los fuertes latidos de su corazón, sintiendo su aliento en su cabello. «Lo perdí todo cuando te fuiste», dijo con la voz entrecortada. «¿No lo ves? Sin ti, nada importaba». Ella lloró, incapaz de contenerse más, sus lágrimas empapando su camisa. Se apoyó en él, sintiendo la calidez familiar que una vez fue su hogar, el lugar donde encontró paz. 5 años de separación, 5 años de soledad, todo disuelto en su abrazo. Quería alejarlo, salir por esa puerta y huir de esa sensación, pero no podía. Su cuerpo aún estaba débil, pero no era eso lo que la retenía allí. Era su corazón, un corazón que no quería volver a dejarlo. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos. «Tengo miedo», susurró, con una voz tan suave que casi se ahogó con el sonido de las olas. «Tengo miedo de que el pasado se repita, de no ser lo suficientemente buena para ti». Ryan la abrazó con más fuerza, inclinándose para susurrarle al oído, su aliento caliente le rozaba la piel. «Esta vez lucharé por nosotros», dijo con voz firme pero tierna. «No te soltaré otra vez, nunca». Se quedó quieta en su abrazo, sintiendo su calor extenderse por cada fibra de su ser. Miró la puerta que daba al exterior, a solo unos pasos, y por un instante, pensó en irse, dejándolo de nuevo, como lo había hecho 5 años atrás. Pero entonces lo miró a los ojos, llenos de amor, paciencia y promesa, y supo que no podía irse. No porque su cuerpo aún estuviera débil, sino porque no quería. Quería quedarse con él. Esbozó una leve sonrisa, la primera vez en mucho tiempo que sintió un alivio en el corazón. «¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa dulce pero segura. «Más segura que nada en mi vida», respondió, y luego se inclinó y le dio un suave beso en la frente. El beso no fue intenso ni exigente, pero fue suficiente para derretirla, suficiente para que supiera que lo decía en serio. Salieron de la habitación y se asomaron al pequeño balcón de la villa. El sol se había puesto, dejando un vibrante cielo de atardecer en el horizonte. Se sentaron uno junto al otro en un banco de madera, mientras las olas acariciaban suavemente la arena. Ryan le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, tan fuerte que ella podía sentir cada latido de sus venas. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sus pechos se fundieron en la brisa marina. Ninguno habló, pero el silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de emociones que no necesitaban palabras. Sintió su calor, su aliento en su cabello, y por primera vez en 5 años, ya no tembló de miedo. Ella se quedó, no porque no pudiera irse, sino porque eligió quedarse con él. Se sentaron juntos bajo el cielo de Malibú, de la mano, como una promesa tácita de que esta vez no se dejarían escapar. Quinta parte, conclusión, un amor hecho realidad. El atardecer pintó el cielo de Malibú de un dorado brillante, con vetas naranjas y rosas fundiéndose con el mar resplandeciente. Emily y Ryan estaban sentados uno junto al otro en el banco de madera del balcón de la villa, con la mano de él entrelazada con la de ella, sus alientos mezclándose en el aire salado del océano. Tras el emotivo enfrentamiento en la habitación, tras las confesiones y la verdad que brotó, se habían reencontrado, no solo por un momento, sino para siempre. Pero aún quedaba un nudo por desatar. Emily percibió una ligera tensión en la forma en que Ryan le sostenía la mano, como si esperara algo. Levantó la vista y se encontró con su mirada, profunda y resuelta, pero con un matiz de inquietud. «Necesito llamar a mi papá», dijo en voz baja pero segura. «No podemos empezar de cero si no aclaro las cosas». Asintió, aunque se le encogió el corazón al recordar su encuentro con su padre, James Carter, el hombre que la había alejado de Ryan hacía 5 años. Ya no lo culpaba, ya no, pero la herida aún persistía. Ryan sacó su teléfono del bolsillo y se acercó al borde del balcón, donde el sonido de las olas suavizaba un poco la tensión de su voz. Emily se sentó allí, mirándolo de reojo, escuchándolo hablar. «Papá», dijo, y su voz resonó en el silencio del lugar. «Necesito hablarte de Emily».
No podía oír al otro lado de la línea, pero el tono de Ryan se volvió más firme. No, no lo entiendes. Ella es mi elección. Siempre lo ha sido. No tenías derecho a decidir por mí, ni a decir esas cosas que la hicieron irse. Hizo una pausa y respiró hondo, como si contuviera la ira. No necesitaba a Londres, no necesitaba nada que tú creyeras que me convenía. Solo la necesitaba a ella. Emily bajó la cabeza, con lágrimas silenciosas cayendo. No esperaba que Ryan confrontara a su padre así, no esperaba que dijera esas palabras con una determinación tan inquebrantable. Lo oyó continuar, con voz suave pero firme. Quiero que te disculpes con ella, no por mí, sino porque se lo merece. Hubo un largo silencio. Entonces Ryan se giró y le entregó el teléfono. Quiere hablar contigo, dijo, con una mirada amable pero alentadora. Le tembló la mano al tomarla, y la voz de James llegó al otro lado, baja y lenta, muy distinta a la frialdad de hace 5 años. Emily, dijo, me equivoqué. Creí que estaba protegiendo a Ryan, pero no vi que te necesitaba más que cualquier cosa que yo pudiera darle. Lamento haberte dicho eso, haberte alejado. Espero que puedas perdonar a un viejo testarudo como yo. Tragó saliva con dificultad, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Gracias, susurró con la voz entrecortada. Ya no estoy enojada. Solo quiero que Ryan sea feliz. Le devolvió el teléfono a Ryan, y él le tomó la mano, apretándola suavemente para tranquilizarla. Le dijo unas últimas palabras a su padre, colgó y volvió a sentarse a su lado. Ya está, dijo con voz aliviada. Ya no hay nada entre nosotros. Ella esbozó una leve sonrisa, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo su calor extenderse por su cuerpo. Se sentaron allí en silencio, dejando que el sol se pusiera y el sonido de las olas calmara los últimos vestigios de sus heridas pasadas. Al desvanecerse la última luz del sol en el horizonte, Ryan se puso de pie y la levantó. Ven conmigo, dijo, con una suave emoción en la voz. Dejó que la guiara hasta la playa, donde la arena aún conservaba el calor del día. Caminaron descalzos, con las olas lamiendo sus pies, y ella presentía que algo se avecinaba, un momento que había estado esperando sin atreverse a admitirlo. Ryan se detuvo y se giró para mirarla. Sus ojos brillaban al atardecer, como si albergaran un cielo entero de emociones. Sacó una cajita del bolsillo, la misma que ella había visto 5 años atrás, la que contenía el anillo de compromiso que había olvidado. Lo conservo, dijo con voz temblorosa. Todos los días, durante los últimos 5 años, lo guardé para recordarme que te encontraría y que no me rendiría. Ella se quedó quieta, con el corazón latiendo con fuerza mientras él abría la caja, revelando el sencillo pero elegante anillo de plata, el anillo que había elegido para ella en el puente de Brooklyn. Se arrodilló, allí mismo, en la arena húmeda de la playa de Malibú, y la miró. Quédate conmigo, dijo con voz firme pero suplicante. No porque te necesite, sino porque te quiero, hoy, mañana y siempre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no de dolor. Ella asintió con la voz entrecortada. Lo haré. Él sonrió radiante como el sol de Malibú y le puso el anillo en el dedo. Encajaba a la perfección, como si nunca la hubiera abandonado. Él la abrazó y se besaron, un beso profundo y tierno, lleno de promesas, bajo la puesta de sol y el sonido de las olas. Ella se recostó contra su pecho, sintiendo su aliento en el cabello, su calor envolviéndola. Pensé que nunca volvería a tener esto, susurró con voz temblorosa. Él la abrazó con más fuerza, susurrando, yo también, pero ahora tenemos toda una vida para compensarlo. En los días siguientes, Emily y Ryan comenzaron a construir un futuro juntos, un futuro que una vez soñaron, pero que nunca se atrevieron a creer que se haría realidad. El proyecto del resort Malibú se convirtió en su pasión compartida. Emily asumió el rol de diseñadora de interiores, aportando una belleza refinada y cálida a cada espacio, reflejando su amor. Ryan invirtió, convirtiendo la zona costera en algo más que un destino, en un símbolo de reencuentro y esperanza. Trabajaron juntos, permanecieron juntos, cada día una pieza del rompecabezas, completando el cuadro que habían dejado inacabado 5 años atrás. Algunas mañanas, Emily se sentaba en el balcón con sus bocetos, y Ryan le traía una taza de café, dándole un suave beso en la frente antes de volver a su trabajo. Algunas tardes,
Paseaban por la playa, de la mano, dejando que las olas les acariciaran los pies y la luz de la luna iluminara el camino. Su vida en Malibú no se limitaba solo al trabajo. Encontraban alegría en las pequeñas cosas, picnics junto al mar, cocinar juntos en la cocina de la villa y largas noches junto a la chimenea, recordando los días que habían estado separados. Emily ya no corría, ya no se enfrascaba en el trabajo para olvidar su anhelo. Vivía de verdad, junto a Ryan, y cada día sentía su amor, un amor firme y duradero que el tiempo no podía disminuir. Ryan también cambió. Ya no era el hombre solitario que cargaba con el anillo como una carga del pasado. Él rió más, sus ojos se iluminaban cada vez que la miraba, y no dudó en decirle que era lo más preciado de su vida. No se apresuraron. Tenían toda una vida para amar, sanar y reconstruir lo que una vez habían perdido. Una mañana temprano, unos meses después de que Ryan le devolviera el anillo, Emily despertó en la villa. La luz del sol de Malibú se filtraba a través del cristal, derramándose sobre el suelo de madera, trayendo la calidez de un nuevo día. Yacía en la cama, sintiendo el cálido aliento de Ryan en el cuello. Él dormía, rodeándola con el brazo por la cintura, acercándola más a él en sueños. Ella le dedicó una sonrisa dulce y feliz. Lo observaba, con el rostro relajado, el cabello oscuro alborotado, la respiración regular como una promesa silenciosa. Se giró con cuidado para no despertarlo y lo contempló bajo la suave luz de la mañana. Este era su hogar, no solo la villa, no solo Malibú, sino Ryan, el hombre que la había buscado durante 5 años de separación, que nunca la había abandonado. Extendió la mano, le tocó la mejilla, sus dedos rozando suavemente su piel, y susurró, «He llegado a casa». Ryan se movió, sus párpados se abrieron con un parpadeo, y la miró con ojos soñolientos que brillaban de amor. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz ronca por haber despertado. «He dicho que estoy en casa», repitió ella, sonriendo, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. La atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza, su aliento cálido contra su cuello, familiar y reconfortante. «Yo también», respondió con voz suave pero segura. «Yo también». Yacían abrazados, la luz del sol de Malibú entrando a raudales por la ventana, envolviéndolos en un cálido resplandor. Las olas rompían con firmeza en la distancia, como la banda sonora de su amor, un amor que había superado la separación, trascendido el tiempo y vuelto a estar completo, como al principio. Con el paso de los meses, Emily y Ryan continuaron su vida juntos en Malibú, junto al mar. El complejo turístico se terminó, convirtiéndose en un lugar donde la gente buscaba la paz, pero para ellos era un testimonio de su amor, un recordatorio de que, sin importar cuánto tiempo hubieran estado separados, siempre encontrarían el camino de regreso. Ella ya no temblaba, ya no temía ni dudaba. Los miedos del pasado se habían desvanecido, perdidos en la calidez del aliento de Ryan, en el amor que él le brindaba. Estaban juntos, no como un final, sino como un nuevo comienzo, un comienzo que habría incontables días por delante, donde podrían amar, vivir y soñar juntos. Y bajo el cielo de Malibú, en aquella villa junto al mar, permanecieron, juntos al fin. Un año después de que Ryan le devolviera el anillo a Emily bajo el atardecer de Malibú, su villa junto al mar se llenó de la risa clara y alegre de un hermoso bebé, Nathan Carter, el regalo más preciado que su amor les había traído. Nathan tenía solo 3 meses, con cálidos ojos marrones idénticos a los de Ryan y una sonrisa radiante heredada de Emily. Yacía en una cuna de madera blanca diseñada por la propia Emily, junto a un gran ventanal con vistas al mar, donde la temprana luz del sol de Malibú iluminaba su carita, resaltando su piel tersa y sus suaves rizos negros. Emily estaba de pie junto a la cuna, meciendo suavemente a Nathan, cantándole suavemente una canción de cuna que ella misma había compuesto. Ryan entró, ofreciéndole una taza de café. Una tierna sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba a las 2 personas más importantes de su vida. «Le está pidiendo otra canción a mamá», susurró, rodeándola con sus brazos por detrás y apoyando la barbilla en su hombro. Su aliento le rozó el cuello, cálido y familiar, un recordatorio del amor eterno entre ellos. «Creo que le gusta más mi voz que la tuya», bromeó, girándose para darle un beso ligero en la mejilla. Nathan se movió ligeramente, su pequeña mano agarró el dedo de Ryan, y ambos rieron, con el corazón rebosante de felicidad. Afuera, las olas ondulaban con firmeza, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, envolviendo a su pequeña familia en un cálido resplandor.
Lo logramos, Ryan, susurró Emily con los ojos brillantes. Él le apretó la mano con fuerza y respondió, no cambiaría esto por nada del mundo. Gracias por seguir este canal de Historias del Alma. Comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y que a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.